laboratorios Harman, supongo que algunos conocen Harman y algunos conocen Harman. Y luego ahora tengo la oportunidad de unos meses como director comercial en Ares Healthcare. Por tanto, si me lo permiten, y lo digo y explico esto pues para tener un poco algo de legitimidad de lo que voy a hablar, solo aunque es un poquito, por eso explico esta historia, pues tengo la visión del canal Farmacia, de la familia Farmacia desde diferentes puntos de vista. Y de hecho, el cambio para irme a una compañía como Ares Healthcare es justamente seguir cambiando mi forma de ver las cosas y seguir completando una visión más global del canal Farmacia. Supongo que ustedes están para escucharme a mí, obviamente. Yo de hecho también he venido para escuchar a Jaime, no para escucharme a mí mismo. Y me tendrá que aguantar unos minutos antes de que pueda estar Jaime con nosotros. Claro, aquí el título que me pidieron hablar es que esta luz me molesta bastante, la verdad. Los que estéis aquí la habéis sufrido, ¿sí? ¿Vale? ¿Cómo optimizar la gestión de tu farmacia? Yo, cuando me pusieron este título y tenía que explicarlo, dije, pues, no sé, es muy valiente, ¿no? Que yo explique a farmacéuticos y a farmacéuticas cómo tienen que optimizar la gestión de su farmacia. Y lo que voy a intentar es que si ustedes al final de mi charla solo hay una o dos cosas que les inspiren y que les haga reflexionar, yo estaré encantado de la vida. Solo con que con una o dos cosas se les quede y diga, pues mire, esto que ha dicho Javier no me parece una tontería y voy a reflexionar sobre ello, ya me parecerá genial. Y como me gusta mucho la etimología, para intentar saber qué significa la gestión, dice, del latín acción y llevar a cabo algo. Pues lo que hacemos cada día. Yo cada día en Allianz Healthcare intento llevar a cabo algo y ustedes pues intentan llevar a cabo su oficina de farmacia y gestionar la oficina de farmacia. Pero al final no deja de ser llevar a cabo algo. Y la segunda, cuando dicen optimizar, buscar la mejor manera de hacer algo. Por tanto, básicamente optimizar viene de gestión más buscar la mejor manera de hacer algo. Justamente con esta excusa vuelvo a lo mismo. Permítanme que sea todo lo humilde posible en mis comentarios, porque ustedes ya cada día buscan de la mejor forma gestionar su oficina de farmacia y ustedes el día a día ya la gestionan de una forma excelente. Y más cuando tienen a grupos como Farmactiva que les ayudan y han hecho muchísimas cosas. Y voy a hacer guiños porque no estaba preparado, pero por supuesto David y el equipo de marketing de Farmactiva han dicho muchas cosas a las que voy a hacer un guiño al respecto. Y como yo voy a intentar no meterme mucho en la gestión interna de su oficina de farmacia, les voy a querer dar un contexto, una mirada global, porque para hacer la gestión de cualquier operativa, creo que lo que es importante es entender mucho el entorno y qué parámetros son relevantes para hacer la gestión. Y vamos a hablar, para mí, de cuatro cosas, ¿vale? Claves a tener en cuenta. Vamos a hablar del viaje del paciente. Todas las palabrejas anglosajonas las he intentado traducir al castellano, porque parece que todo suena mucho mejor. Cuando hablamos de Customer Experience, Customer Journey, todas estas cosas, ¿no? Si hablamos de todo esto, Social Listening, en castellano son exactamente iguales, ¿vale? Y tienen el mismo valor. Lo que pasa es que hemos tendido a ponerlo todo en anglosajón porque parece un inglés que suena mejor. Economía digital. Y voy a incluir el tema de economía digital, no porque, y lo digo sinceramente, no porque me parezca lo más relevante, ni muchísimo menos. Es verdad que todos tenemos móviles, ¿no? ¿Hay alguien que no tenga un smartphone? ¿Hay alguien? ¿Alguien? Nadie tiene. Pues enhorabuena. Enhorabuena. Mira, yo tardé más de 3 años, todos mis amigos llamaban a mi exnovia, porque en su época era mi exnovia, ya, no es mi exnovia ahora, antes era mi novia, exnovia, ¿vale? Durante 3 años porque yo me negaba a tener móvil. Bueno, por supuesto, negarse a tener móvil era lo más absurdo del mundo mundial. ¿Vale? Con el tiempo, claro, por supuesto que he tenido móvil y he tenido muchos móviles ya, ¿no? Pero creo que, no porque considero que sea lo más importante, pero sí dentro del entorno del contexto hay que entender la economía digital. Y vuelvo, Farmactiva, creo que estas píldoras que han dado de redes sociales, de contenido, tal, es súper interesante y súper importante tener en cuenta.
Pilares básicos de la farmacia del presente y del futuro. Veremos que no las cosas han cambiado tanto como pensamos. Todo el mundo nos dice, todo cambia mucho, todo evoluciona mucho. No, las cosas no cambian tanto. Posiblemente, si no recuerdo mal, porque me acuerdo que me gustó leerme la historia de la farmacia, creo que los primeros colegios farmacéuticos en su momento, no sé si los montó en España Carlos I, quizá, no, perdona, los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos creo que fueron los primeros que empezaron a montar colegios farmacéuticos. O sea, espectacular, ¿eh? Y si no son los Reyes Católicos, es un poco anterior, disculpa. ¿Vale? ¿Y cuál es el destino hacia la gestión de la salud? ¿Vale? Y bueno, intento a ver si hay algo que puede inspirar. Cuando hablamos del viaje del paciente, esto es muy interesante, porque cuando hablamos del viaje del paciente, y pongo paciente, podría ser usuario, consumidor, cualquier persona que entre en la oficina de farmacia, me da igual, ¿vale? Que tenga una dolencia o no tenga una dolencia, ¿vale? Vamos a... Pero es muy importante, si ven la parte de arriba, serían todas las interacciones que tiene con la farmacia. Y la parte de abajo serían todas las interacciones que tiene fuera de la oficina de farmacia. Fuera de la oficina de farmacia. Y claro, y en ese viaje, dentro de las 4 fases, que sería un prediagnóstico, un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. Yo cuando veo esto, digo, somos la leche. Somos muy importantes. Y yo creo que la oficina de farmacia y la farmacia comunitaria realmente es muy relevante en la sociedad española. En toda la sociedad es muy relevante, pero es muy relevante en la sociedad española. Y cuando tú ves las interacciones, y esto lo único que pretende es intentar entender cuáles son las interacciones de ese paciente con nosotros. No intenta entender cosas muy básicas y muy sencillas, pero creo que, por tanto, vuelvo, toda la parte de abajo será lo que interacciona fuera de la oficina de farmacia. Pues tenemos un problema, tenemos un síntoma, tenemos una necesidad, no digo que es un problema en sí mismo. Queremos sentirnos más guapos o más guapas, y ya está. O queremos protección solar para ir a la playa. Y vamos a la oficina de farmacia, no tenemos una dolencia específica, pero sí tenemos la necesidad. ¿Vale? Pues lo que vamos a buscar mucho es qué consejos de salud nos puede llegar a dar en esa oficina de farmacia o dónde me lo pueden dar. Vamos a buscar mucho asesoramiento, vamos a buscar mucho la gestión de contenidos. Han hablado mucho antes, y eso es muy interesante, porque es verdad, los contenidos es el gran qué y el gran triunfo, no de las redes sociales, obviamente. Súper importante, porque como hay tanta competencia en contenido en Internet, es muy importante. Los contenidos es la base. Y yo incluyo otra cosa, aparte de los contenidos, la base. Lo segundo, diré la consistencia. Todo lo que hagamos externa e internamente, que sea consistente. Si yo en redes sociales pongo una campaña de laboratorio X o lo que sea, que cuando entre en la oficina de farmacia vea que hay consistencia y la campaña está. ¿Cuántas veces nos ha pasado? O a mí me ha pasado, ¿no? He visto una publicidad de un Carrefour, de lo que sea, voy a entrar y dice, oiga, ¿y la campaña esta? Se ha acabado. ¿Cómo que se ha acabado? ¿Vale? Por tanto, mi experiencia como consumidor es negativa. ¿No? Es increíble, pero hay muchísima investigación online, consulta y amigos y familia. Internet, ahora, no tiene que ser internet, ¿no? Una comida familiar, ¿no? Oye, pues mira, yo he ido a la farmacia Pepito y tiene un asesoramiento genial. Y bueno, el empleado o la empleada es maravillosa. Esto ya, que te lo digo un amigo, que te lo digo un familiar o lo que sea, ya para ti es un reconocimiento. Y ya vas a ir a esa farmacia, ¿no? Pero la investigación online es muy importante. Mira, en productos de autocuidado, en medicación, en productos éticos es diferente, obviamente. Pero en productos de autocuidado, el año pasado hicimos un estudio ad hoc. El 58% de las compras que se planifican en una oficina de farmacia, antes de comprar el producto, se han mirado por internet. Eso se llama cliente rojo, que quiere decir, es un acrónimo en inglés, no lo sé en castellano, pero quiere decir búsqueda online, compra offline, ¿no? Compra en la oficina de farmacia, en este caso que estamos hablando, ¿no? El 58%. Y ustedes lo hacen con muchísimas cosas, ¿no? Lo importante, por tanto, estar aquí en la preplanificación o en la planificación de la venta es importantísimo, porque luego, con el prejuicio que tenga, positivo o negativo, se va a ir a visitar la farmacia.
Y siempre digo una cosa, la visita de farmacia es, perdón, no sé a qué hora he empezado, hay 45, sí. Bueno, vale, para controlar un poco el tiempo. Vale. Visita a farmacia es uno de los pilares, una de las puertas de entrada del sistema sanitario español, y esto lo sabemos. Esto lo sabemos. No voy a hablar de la pandemia, por supuesto, que era ya espectacular, ¿no? Pero siempre ha sido así y sigue siendo así. Por tanto, la visita a farmacia para buscar esas recomendaciones básicas, si nosotros hemos generado alguna influenciación en esa recomendación cuando visitamos a farmacia, pues nos será mucho más fácil. Va a un diagnóstico, que sería la segunda fase, porque puede ser consejo farmacéutico. Oiga, tengo la piel muy atópica, estoy buscando, me voy a exponer al sol, ¿qué considero usted que me debo poner? El 80%, no sé si lo saben ustedes esto, el 80% de las compras, vuelvo, de producto de autocuidado, claro, es una receta, ¿vale? Pero el 80% de producto de autocuidado, ustedes deciden qué se lleva el paciente. El 80%. O sea, yo, ¿qué fuerza tengo? Imagínense que de ustedes el 80% de fuerza tuviera yo para que ustedes trabajaran con nosotros, con Allianz Healthcare. O sea que ahora cuando salgamos de aquí, antes de que me vaya yo, el 80% tiene que trabajar con nosotros. Pero ojalá fuera tan fácil para mí hacer esto, ¿no? Consejo de recomendación. Y puede ser que ayer el viaje se acabe y sea fantástico. Luego, por otro lado, cuando llega un momento que la visita a farmacia, y esto lo hace muy bien, hace una derivación al médico. Oiga, es un tema oftalmológico, yo considero que tiene que ser visitado por un oftalmólogo, ¿no? La atención primaria, en la atención primaria hace un diagnóstico, toda esta parte, lo que se genera es una confianza, se generan unos servicios, se generan unas pautas y unos consejos, ¿vale? Pero sobre todo este servicio que tenemos aquí, que luego nos puede llevar a la visita de farmacia para el tratamiento específico, si viene de atención primaria, porque nosotros lo hemos derivado ya, ¿vale? Pues todo este fase de diagnóstico y tratamiento genera una experiencia en el cliente muy relevante y muy importante. Y les voy a decir una cosa. A veces están mostrando una oficina de farmacia, porque yo he tenido la suerte de estar muchas veces, no es nada fácil. Hay gente que viene cabreada a la oficina de farmacia, ¿no? Muy cabreada. Y no tiene nada que ver con la oficina de farmacia, absolutamente nada que ver con la oficina de farmacia. Tiene que ver pues, con sus prejuicios que venga lo que sea, porque viene con 8 recetas, porque le duelen las cosas, porque está, perdón la expresión, está jodido por cualquier motivo, y muchas veces, ¿no? Pero qué importante es en esta fase, en la fase de diagnóstico y tratamiento, sea derivado del médico, sea derivado por nosotros mismos, qué importante es toda la experiencia que tenemos. Y aquí veremos que en la parte del tratamiento hay una fase muy importante que es el asesoramiento personalizado. Y aquí es cuando nosotros, en esta fase, podemos poner ofertas, hacer campañas, hacer venta cruzada y muchísimas otras herramientas de ventas o marketing que nos pueden ayudar. Y por último, y no menos importante, lo que queremos hacer con ese paciente, usuario, consumidor es fidelizarlo. Que vuelva a entrar en nuestra oficina de farmacia. Que vuelva a entrar en nuestra oficina de farmacia. Y que siga otra vez nuestros consejos, nuestras recomendaciones. Y allá, pues, lo fidelizamos de muchas formas. Siendo simpáticos, o mejor dicho, siendo empáticos, acertando el consejo que le hemos dado. Gestionando, por supuesto, newsletters, redes sociales, comunicaciones, seguimiento del tratamiento, seguimiento de la adherencia del tratamiento que tiene que llevar a cabo. Creo que en España, si no estaba en las últimas cifras, era tipo, voy a decir el 50 porque no recuerdo si era 40 y mucho o el 50 y poco, ¿vale? Sobre el 50% de la población española con un tratamiento crónico sigue esa adherencia al tratamiento, el 50%. Aparte, ya sabemos que hay muchas cosas muy impactantes. Tenemos un grave problema de desabastecimiento de medicamentos en Europa. Aparte de eso, ¿vale? Pero la importancia, ¿no? Por tanto, la importancia de la adherencia al tratamiento y de estos tipos de programas, ¿no? Yo creo, vuelvo, creo que esto es simple, es sencillo, creo que nos empodera ver en este viaje al paciente y creo que además empodera las cosas que podemos hacer en cada fase. Y lo que podemos hacer en cada fase, que sería este tipo de acciones,
tráfico, buscar tráfico. Ustedes saben lo que hacen los grandes retailers de toda la vida, ¿no? Un Carrefour ahí, que maneja la mente. Un Carrefour, un Alcampo, tal. Lo único que buscan, sobre todo, principalmente, estar en buenas localizaciones, pero sobre todo lo que quieren es que la gente entre dentro de su calle de afluencia, ¿no? Por tanto, todo este tipo de acciones tenemos que pensar, ¿qué hago para traer más tráfico a la oficina de farmacia? ¿Qué hago para generar confianza? ¿Qué hago para hacer un asesoramiento personalizado que sienta que soy yo importante? ¿Y qué hago para fidelizarlo? ¿Vale? 4 pasos y 4 claves para hacer acciones al respecto. Y cuando hablamos de ese viaje del paciente, tenemos que pensar que ese paciente está dentro de un mundo que se llama la economía digital. ¿Vale? Además, ahora hablamos de muchas cosas. Economía digital, economía circular, economía... Y esto es una realidad. Es una realidad. Dice, el mundo cambia y muy rápidamente. ¿Hace cuánto tiempo que escuchamos esto? Bueno, yo desde que... Ustedes, miren, les voy a decir una cosa. Ustedes saben, y esto es un dato que no sé si sabrán, y esto es lo único que aprendí en la Administración de Dirección de Empresas, David, no aprendí nada más. Hasta la revolución industrial, el Producto Interior Bruto del mundo siempre fue el mismo durante miles de años. ¿Esto lo sabían ustedes? Siempre el mismo. Siempre, exactamente el mismo. Plano. Entonces, ¿quién tenía mayor Producto Interior Bruto? ¿Quién tenía más manos? ¿Quién tenía más manos? China. Increíble, ¿eh? Desde la revolución industrial, entonces es cuando Europa se empieza a hacer grande, ¿vale? Si ustedes cogieran un mapa, según el Producto Interior Bruto, Europa era muy pequeño, pequeñito antes de la revolución industrial. Cuando empieza a hacer la revolución industrial, se expande, ¿no? Y China se hace mucho más pequeño. Si el mapa o la extensión estuvieran relativizados por el Producto Interior Bruto. El mundo cambia muy rápidamente desde la revolución industrial, posiblemente. Ha cambiado mucho últimamente desde la digitalización, sí, pero es que hay cosas que hemos vivido que ya son espectaculares. Es verdad que mi padre, que murió hace 32 años, si ahora resucitara, me daría un susto de la hostia, claro, supongo que no, pero si resucitara, no entendería el mundo como a día de hoy, pero posiblemente nosotros no entenderíamos el mundo como era hace 60 años, ¿no? Entonces, yo creo que cambia muy rápido. Y luego hay una cosa que se dice, no, la pandemia cambia las cosas. No, esto no es verdad. Bueno, ayer o antes de ayer dijeron que se acabó la alarma mundial de la pandemia, ¿no? Del COVID, ¿no? Fue ayer, ¿no? Creo que la OMS decidió que se había acabado. ¿Lo sabían ustedes esto? Pues mira, una cosa que... ya está, con esto ya me vale la ponencia, gracias. Ayer el director de la OMS dijo que se había acabado la alarma o la emergencia sanitaria a nivel mundial, ¿vale? La pandemia quizás sí que ha acelerado unos procesos, los ha acelerado. Luego, como los humanos somos los tontos que somos, y perdonadme, yo más, pues quizás volvemos a centrarse en muchas cosas. El mundo hoy es digital, es verdad que es muy digital, hemos dicho que todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo mira las redes, todo el mundo tal, cual. Estamos conectados constantemente, o sea, es imposible, o sea, hasta yo estoy haciendo la mejor ponencia del mundo, ya la señora que está con su mensaje. Todos. Disculpe la valentía. Pero es verdad. O sea, si durante 45 minutos, a ver quién no toca su móvil, imposible. Lo voy a tocar yo para mirar la hora, lo voy a tocar para mirar la hora varias veces, imagínense. ¿Vale? O sea, que es totalmente normal. ¿Vale? Los datos son clave. Y esto es un punto muy interesante que ha comentado David antes. BI, Business Intelligence, gestión de datos. Es muy importante. Entonces, tener herramientas que nos ayuden a gestionar los datos, además en este mundo tan loco, con tantos datos, además una cosa. A mí me hace mucha gracia cuando todo el mundo opina de cómo el farmacéutico gestiona la farmacia. No, es que es tan fácil. No. Fácil nada. Fácil nada. Directores de recursos humanos, directores de compra, directores de aprovisionamiento, directores de administración, directores de motivación de personal, headhunters, recomendadores y encima aguantar a los clientes. Esto es la leche ya, ¿no? Los consumidores son exigentes, el paciente está informado, es verdad, cada vez somos más pesados,
cada vez son mucho más impacientes y, por supuesto, yo estoy en muchas discusiones con mis amigos al respecto. Yo tengo 4 hijos. Mis hijos son impacientes, son tremendamente impacientes. Y antes había comentado una cosa. No, yo quiero saber que yo hay 31, no hay 29, 31. Y es la realidad. Pero bueno, esa es la educación que están recibiendo o lo que están viendo. Educación, no únicamente los padres, que también conocemos muchos errores, digo, en general, del mundo como está globalizado. Están informados, como hemos hablado antes, de este concepto rojo, ¿vale? Nuevos players, esto es una realidad. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en decir, ¡la leche! ¡Amazon! La película está en Amazon, no sé qué, tal, olvídense, no pueden luchar contra esto. Abrácenlo. Vean cómo se puede aprovechar de ello. Es que no podemos luchar contra todo. Abrazan, lo tienen que abrazar y ver cómo pueden. Estar cabreado constantemente. Había una película que se llama American History X, que al final de la película decía, la vida es muy corta para estar cabreado constantemente. Pues sí, estoy de acuerdo. Pues en los negocios también tenemos que tener la misma filosofía. Hay muchos modelos de negocio, ustedes pueden hacer muchos modelos de negocio, vienen laboratorios, vienen los mayoristas, todos les proponemos cosas diferentes, cosas tal, aprovechen y expriman al máximo lo que ustedes consideren que es pertinente para su negocio, por supuesto, y cojan las cosas que puedan priorizar, porque esto de ir a todo tampoco es viable. Le viene el de las cremas y quiere que darle una formación, le viene el mayorista y quiere que no sé qué, le viene el trayo y dice, oiga, que yo soy yo y 5 personas más, o yo y 12, o yo y 14, ¿no? Dependiendo de la farmacia, pero ya, es un poco muchas nuevas tecnologías aprovechen, ¿no? Ha dicho antes David con la oreja, Power BI, bueno, son tecnologías que nos ayudan a la gestión de datos, la cual cosa es relevante, ¿vale? Nuevos canales, nuevas formas de consumo, y esto es una realidad, Y sobre todo lo más importante es entender que el paciente o el usuario o consumidor pues es diferente en este sentido. Viene mucho más informado, está mucho mejor conectado, cree que sabe mucho más. Y esto supongo que ustedes también lo notan. Si el médico, ¿hay algún médico aquí? ¿Algún médico? No. Bueno, pues mejor. Los médicos que no tienen ni idea de farmacología les dicen a ustedes lo que tienen que dispensar a veces. ¿Estamos de acuerdo? Los médicos saben diagnosticar, no estoy cargándome contra nada. Los médicos saben diagnosticar, ustedes saben muchísimo de farmacología y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces ya vemos, me duele la rodilla, empiezo a mirar, o sea, es que tengo una no sé qué, tal, error, borra. Ves a un farmacéutico que te recomiende exactamente, te diga hacia dónde tienes que ir. Y es verdad, y no es menos verdad, que como las cosas van cambiando, independientemente del ritmo, nosotros nos tenemos que adaptar un poco a qué segmento y a qué perfil de consumidor vamos o queremos ir, y tal como están yendo las cosas. Esto únicamente es inspiracional, totalmente. No estoy diciendo ni muchísimo menos que una farmacia como sería no tenga que ser. Esto es perfecto, es genial. Esto solo es intentar marcar la idea de si es tradicional, vanguardista y futuro. Ya está. No estoy montando cabinas como si fueran hoteles o como si fueran spas. Únicamente estas fotos son inspiracionales. No me malinterpreten en ningún caso. ¿Vale? Pero es verdad que si vemos todo esto, bueno, claro, ¿quién lo tiene que liderar esto? El titular de la farmacia, ¿no? Y lo que decíamos antes, decíamos, tela, ¿no? Yo tengo que lidiar con el escaparguismo, tengo que poner pantallas, tengo que gestionar categorías, tengo que hacer campañas de promoción, tengo que hacer atención farmacéutica, campañas sanitarias, servicios especializados, charlas informativas, programas sanitarios, servicios a domicilio. Y entonces, oiga, pues no sé, como decía David, pues mejor quizá ver en qué nos podemos apoyar. Porque es verdad que todo esto de alguna forma lo tengo que hacer. Es que esto es increíble. Y es que ustedes lo hacen ya. Solo tienen que a veces ver cómo lo puedo priorizar o cómo lo puedo ordenar. Ya está. Según las necesidades que yo tengo como oficina de farmacia. ¿Vale? Y por supuesto, exprimir al máximo a sus partners. Sea laboratorio, sea mayorista. ¿Vale? Al resto, mis compañeros exprimen y a nosotros nos dan el negocio. No, por supuesto, se tienen que apoyar.
Se tienen que apoyar. O sea, dejen apoyarse. Farmactiva, ¿qué está intentando hacer? ¿Qué intenta hacer? Y lo he visto y vuelvo, no estaba ni muchísimo menos alineado, ¿sí o no? Bueno, yo mandé la presentación, pero veo que no me habéis modificado mucho, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué ustedes están en Farmactiva en este sentido? Porque hay muchísimas cosas de todo esto que colectivamente es más fácil, es ayuda, ¿vale? Pero todo esto, de alguna forma lo tienen que hacer y lo están haciendo. ¿Vale? Con una palabreja más en inglés, en castellano, en catalán o como ustedes consideren, ¿vale? Revisen qué hacen, yo diría, ¿no? Revisen. Decían, ¿cuál es mi agenda? Pues sí, revisen, ordenen. Gestión por categorías de muchas técnicas, por ejemplo. No sé si lo hacen ustedes, pero una técnica es decir, cojo a mis 8 empleados y a cada empleado le doy la expertise en una categoría. ¿Eso lo hacen algunos? No. ¿Alguno lo ha hecho? No. ¿Lo ha hecho alguno? ¿Sí? Cojo y digo, mira, Pepe, no sé si te das Pepe, Javier, ¿vale? Javier también, que acierto siempre. Javier, tú te encargarás de la cosmética. Laura, no, ¿he acertado? ¿En serio? No sé, a la leche, pero gracias por la motivación, ¿no? Usted será la encargada de los complementos alimenticios. Y esto ayuda posiblemente. ¿Vale? Le motiva a su personal y la ayuda. Y entonces, oye, pues si tú serás el responsable de la cosmética, quiero que me ayudes a qué agenda de contenidos tengo que tener en las redes sociales, qué agenda de formaciones con mis distribuidores, qué agenda de servicios de soluciones con mi mayorista, qué agenda de tal. Es una forma de organizar. Pero vuelvo, yo aquí, con total humildad, no estoy para gestionar su farmacia, solo para ayudarle si algo les puedo explicar. Y luego hay temas, cuando nos vamos aquí, es verdad, y a la farmacia cosas más, hemos pasado de las campañas de promociones tal, hemos pasado un poco a las redes sociales tal, y luego hay muchísimas cosas. Atención online, telesalud. ¿Ustedes saben que el futuro de los hospitales dónde estará? ¿Ustedes saben dónde estarán las camas de hospitales en un futuro? ¿Saben dónde estarán? En sus casas, y en nuestras casas. Han salido un montón de artículos. En Estados Unidos, que siempre son muy avanzados porque tienen mucha pasta, mucho dinero. La gente que tiene dinero, pues invierte, innova y tal, no mucho más. Nosotros tenemos club de fútbol tan bueno porque tienen dinero, aunque algunos estén más jodidos que otros, ¿vale? Pues tienen dinero, no nos engañemos, tampoco es que sean más inteligentes que nosotros. Pero entonces, lo que están haciendo es invertir. Invierten en telemedicina, invierten en telesalud, invierten en tal. Y entonces puedo hacer un poco Nosotros tenemos un concepto, por ejemplo, que intentamos en Allianz desarrollar que se llama FEGASA, que ya algún día, pues, Nati y Maribel seguro que les explican mejor y todo aquello, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque hay muchas tendencias, ¿sabes? En ese sentido. En telesalud, por ejemplo, el otro día fue increíble, mi mujer tiene una dolencia y fue al médico. Y entonces le pusieron un aparato para mirar el biorritmo de esa dolencia, ¿vale? Y entonces, que tenía que llevar 24 horas y luego lo dejó. Y entonces, a la semana siguiente tenía visita con el médico a las 7 de la tarde. Tenía que cruzarse para Barcelona. Y entonces, por la mañana le llaman y le dicen, no, la visita será virtual. ¿Cómo? ¿Cómo que será virtual? O sea, es un seguro privado. ¿Tampoco valgo que sea virtual? ¿Tampoco valgo que sea virtual? Y entonces, luego, mi mujer Silvia, que es farmacéutica, empezó a pensar, oye, pues mira, no tengo que cruzarme toda Barcelona, no me tengo que meter una hora de coche de ida y una hora de coche de vuelta. Y encima tuvo la visita virtual con el médico, 10 minutos, y encima las noticias eran buenas. ¿Cuál fue la experiencia suya? Dice, es que voy a pedir visitas virtuales toda mi vida. ¿Vale? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que tener, y vuelvo, hay que priorizar qué servicios quiero dar. Pero estos son los servicios que pueden generar lo que hablamos de la fidelización. ¿Se acuerdan de los 4 pasos? Que hay que pensar lo que hay que hacer en ese viaje del paciente. Pues pensar en ello, ¿no? ¿Ok? Vale. Exposición virtual, muchísimas cosas que también Farmactiva les apoya. Farmactiva no me está pagando, porque diga todas estas cosas también yo, estoy totalmente alineado. Y cuando vamos, si me permiten que hemos visto esto, déjenme que les explique un poco los 5 pilares del presente y del futuro
de la oficina de farmacia. Y cuando vean, es que esto no es que cojas y yo mire esto y diga, ¡wow! Es totalmente diferente a lo que pensaba, ni muchísimo menos. Y cuando lees, el otro día salió un informe de una consultora que se llama McKinsey, que posiblemente les suena, ¿no? Estas globales, cuando lees el no sé qué y tal, todo el mundo va un poco en la misma dirección. Y es que las cosas no son tan cambiantes. No sé, luego Javier nos explicará si el coche de Fórmula 1 cambia tanto en 20 años. Bueno, seguro que se cambia, corre un poquito más, supongo, ¿no? Pero seguro que el piloto, su reflejo y lo demás, luego me explicará que si me voy a decir que me enchafen, no sé qué va a hablar, seguro que no cambia tanto. Y su idea de las cosas, ¿no? Pues la oficina de farmacia no ha cambiado tanto excesivamente. Solo tenemos que intentar hacer las cosas más al hilo de lo que el usuario o consumidor, cuál es su comportamiento de compra y cuál es su expectativa de experiencia con nosotros. Y eso sí que es una realidad, porque como hemos visto, son más exigentes, son más infieles, mucho más infieles, por supuesto, Esto también, no sé si los hombres y mujeres son más infieles que antes, eso no lo tengo, no lo sé, pero que el consumidor es más infiel que antes, seguro, ¿vale? Gestión de datos. Es así, es así. Yo, mira, durante la pandemia decía una cosa que a ustedes les dieron una herramienta que era brutal. No sé si fue a nivel nacional esto, pero que les dejaba, ¿no? Les permitía hacer la prescripción médica. ¿Es correcto esto? No, sí. Dime. Actualizar la actualización de la prescripción médica. Sí. Exacto. Ya, pero la leche, ¿no? Yo siempre abogo, y en Francia lo han conseguido, creo que la farmacia en España deberían permitirles hacer mucha más intervención de muchas más cosas. La oficina de farmacia, como tal. Porque creo que tiene, en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, la farmacia interviene muchísimo más en el sector de la salud de lo que interviene en España. ¿Por qué? Porque hay el conocimiento, ¿vale? Y una cosa pasa por la gestión y la potencia que tenemos en la gestión de los datos. Si nosotros conocemos muchísimo mejor a nuestro consumidor, si nosotros conocemos muchísimo mejor cómo se mueven las categorías, seremos capaces de adecuar de forma más rápida, más eficiente y monetizando mejor lo que hacemos en la oficina de farmacia. Eso es sin lugar a dudas. Y pueden hacer una cosa, hacerlo simple, sencillo y ameno. Estos señores, vuelvo, han presentado lo que les puede ayudar. Gestión de pacientes crónicos, hay una cosa que es indudable y lo hemos hablado antes. Mira, en Cataluña creo que el 95%, un dato que me dio el director de cronicidad del Departamento de Salud hace 4 o 5 años, supongo, antes de la pandemia, pues supongo que no es muy diferente a nivel nacional, el 95% del gasto farmacéutico, del gasto sanitario, lo realiza el 0,5% de la población. Claro, yo por ejemplo, yo pago impuestos, sí, pago impuestos, muchísimos impuestos, ¿no? Hablo de mí porque yo me conozco a mí mismo. Pago impuestos de lo que gano, ¿no? Digo, no que gane muchísimo, ¿no? Que pague muchísimo, porcentualmente. ¿Cuánto supo del sistema sanitario? 0 a día de hoy, 0, por suerte, por suerte. Dentro de 10 años, 15 o 20, no lo sé, por suerte. ¿Por qué? Tengo un seguro médico, mi hijo tiene un seguro médico privado, por las facilidades que dan las cosas. Voy a la oficina de farmacia y pago las cosas de mi bolsillo. Hombre, si tengo que sumar una receta de 50 o 60 euros, pues quizá me lo pienso ir al centro de atención primaria. Pero yo no tengo tiempo de ir al centro de atención primaria para ir a buscar una receta. Pero voy a la oficina de farmacia, compro las cosas, compro de tal, me compro los productos de autocuidado, bla. Entonces, no chupo nada el sistema sanitario, ¿vale? Pero lo que sé que es una realidad es que la cronicidad, esto es así, y esa cronicidad y ese paciente polimedicamentado y ese paciente con ese viaje que hablábamos antes, pero ese paciente que está constantemente pues con su soledad en casa en algunos casos, yendo al centro de atención primaria, entrando en el hospital, volviendo a salir, yendo a la oficina de farmacia a buscar sus... O sea, pensemos en eso, porque si pensamos en eso, entenderemos cómo es ese paciente que entra en nuestra oficina de farmacia y le podemos ayudar.
hay un concepto que se llama ir a ver, lo estoy intentando traducir, y cuál es el punto de dolor de un paciente, en el buen sentido, no de la dolencia, el punto de dolor, y mucha gente en España, su punto de dolor es la soledad. Lo sabéis esto, ¿no? Yo creo que había, era una burrada, yo creo que había, no sé si ahora no recuerdo me va a la no sé si 4 o 7 millones de personas que viven solas en España, ¿no? Por tanto, la oficina de farmacia yo creo que va a hacer muchas cosas en ese sentido. Pensemos, ¿no?, en cómo evoluciona y, por supuesto, la aumenta las dolencias y la recomendación o la prescripción farmacéutica es igual, por supuesto, o muchísimo más, que yo diría, por supuesto, más importante ahora que hace 30 años. Porque hay muchísimas cosas de que nos queremos sentir bien y tal, muchísimas cosas que la oficina de farmacia nos ayuda. O sea, posiblemente, antiguamente, hace 20 años, la oficina de farmacia, el producto financiado de prescripción era el 95%, ¿no? Ahora creo que la media es en torno al 80%. No es mucho, por supuesto, pero es en torno al 80%. Pero lo que ustedes consiguen hacer de 20% de las cosas. Es una realidad, ¿no? Solo la búsqueda que tenemos de autocuidado. Mira, el otro día me dijeron una cosa, y esto también es interesante. Decía, los jóvenes de hoy en día, ¿cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? Entre 16 y 20 años. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos entre 16 y 20 años? Pues sabes una cosa para nosotros, digamos, para su realidad. Tienen menos sexo que lo que teníamos nosotros hace 30 años. Y dicen, no puede ser esto. Es totalmente absurdo. Si están todo el día en la calle, si la mujer está mucho más liberalizada que hace 30 años, si los hombres son mucho más no sé qué, menos sexo. Y había una dicotomía que salía una sexóloga hablando y decía que hemos pasado a tener mucho sexo, pero individual. Increíble, ¿eh? Estos adolescentes hablo, ¿eh? No ustedes, ¿eh? No, pero lo que quiere decir es que es increíble porque podríamos pensar justamente lo contrario, ¿a que sí? Podríamos pensar justamente lo contrario. Lo digo porque cuando pensemos en estas cosas, pensemos cuáles son nuestros prejuicios sobre lo que creemos que el consumidor piensa de nuestro negocio. Y a veces generamos prejuicios en nuestra cabeza que no nos ayudan a desarrollar el negocio, pensando que la base es esa y posiblemente estamos muy equivocados. Yo ya estoy mucho más tranquilo. Yo que al principio le hablaba mucho de sexología, porque estaba muy preocupado que tenía mucho más sexo que yo. Y cuando tenía su edad, me he dado cuenta que tenía menos. Pero entiéndenme Bueno, y de hecho la sexología es uno de los puntos muy relevantes donde la oficina de farmacia puede abordarnos. Leyes de la farmacia, visibilidad y categorías. ¿Esto ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo. Más complejo, sí. Yo qué les diría, intente no tener de productos de melatonina 14, ¿qué tienen? Pues intenten no tener 14, porque quizás no les aporta nada. ¿Cuántas marcas diferentes de productos de melatonina tienen? 14, lo digo yo. 14. Tengo el Durian, tengo el de Harman, tengo no sé qué, ahora me viene el de Boilón, ahora me viene el de Boca, ahora me viene el no sé qué, ahora me viene el cual. Ahora el mayorista me dice, 14, bueno, quizás es una locura esto, lo mismo. Quizás mejor casarse con uno y hacerlo bien y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pero esto ha cambiado y focalizarse, ¿no? El tema de la gestión de categoría se habla tal, focalizarse y realmente ver las herramientas. Yo creo que temas de datos que comentábamos antes, qué categorías, qué es el precio medio, qué es el benchmark. Esto también como grupo colectivo les ayuda. Oye, pues mira, la farmacia de allá, ostras, veo que el precio medio de este producto es así, ya creció esto, ostras, pues quizá yo estoy un poco alto de precio, lo tengo que bajar. Veo que la tendencia va por allá. Importante, interesante y crucial a día de hoy. Hay servicios de salud. Esto es el día a día. Yo siempre digo una cosa, ¿por qué no nos afecta a nosotros como a que les hagamos una visita virtual? Pues es mucho más fácil, más barato y les molestamos menos. Y encima si olemos mal, no nos vuelve. O sea, es que es genial. Pues con esto, con muchísimas cosas. O sea, está clarísimo que todos los servicios de salud van a pasar cada vez más por medios digitales.
Esto es una realidad, y en muchos otros aspectos. Y por supuesto, buscar la optimización, que ya habíamos visto que la optimización es la mejor forma de hacer algo, de todos los servicios de autocuidado que incrementen la fidelidad. Y esto es un punto importante también, porque muchas veces hemos considerado que en la oficina de farmacia el cliente es totalmente cautivo. ¿Sí o no? ¿Lo hemos considerado? No digo ustedes ahora, digo durante la historia. Pues no. Es decir, gran parte de nuestra rentabilidad viene por un cliente que no está en cautivo, donde tenemos que buscar herramientas para que venga tráfico, para que se quieran rascar el bolsillo en su autocuidado en vez de ir al retailer de turno, para que, ¿no? Entonces, la fidelidad, y combinada a lo que hemos dicho antes, el cliente cada vez es más infiel, claramente cada vez más infiel, porque tiene más medios para revisar precios, porque tiene más herramientas y más lugares donde ir a comprar producto, porque el producto está en todas partes, pero si ustedes, el servicio de soluciones que dan a ese cliente desde fidelización, les va a apoyar. Y es más importante esto que posiblemente hace unos años, bastante más importante, ¿verdad? Pero he dicho algo que diga, wow, esto es la leche. No, obviamente no. Y si alguien viene a decirles que va a decirles algo que esto es la leche, que se olviden, creo yo, ¿vale? Pero sí, quizá, vuelvo, quizá pensar en temas de este tipo, ¿vale? Pero sobre todo ver y mirarse los pilares, cómo están gestionando desde la oficina de farmacia y ver qué puedo hacer. Y si no, es dar pasos pequeñitos, no intentar comerse el elefante. ¿Sabe que hay la historia, no? Que uno se coma y quiere comerse el elefante. Seguro que acabaremos con un dolor de tripa. Yo me corto el elefante poquito a poquito y voy avanzando. Y ustedes creo que eso lo van a hacer perfectamente, más estando en un grupo como este. Oye, voy perfecto de tiempo, ¿no? Voy a acabar en 45 minutos cada uno. Sí, ¿correcto? Por tanto, ¿cuál es la solución de gestión a la gestión de la salud que hemos hablado? No hemos dicho otra cosa que hemos dicho. Si yo, en el eje de las IS, en el eje de las coordenadas, tengo desde la oficina de farmacia a la omnicanalidad, y en el eje de la X o de las axisas tengo desde la dispensación a la gestión de la salud comunitaria, pues primero daba servicios básicamente, dispensaba productos de reembolso financiado, he dado un paso a gestionar más allá, a autocuidado, a tener producto de venta libre, a hacer gestión de categoría, a dar visibilidad, a tener promociones, a tener campañas, todo esto lo hacen perfectamente. Ahora tengo que dar un paso más a dar servicios de salud. Muchas tienen servicios de salud, pero hay que estar allá. Y el último paso es cómo hago una gestión integral de la salud de mis pacientes a la oficina de farmacia. Y eso voy desde un negocio tradicional, más tradicional. Oye, que tradicional no quiere decir nada, Aquí en Cataluña tradicional son las botifarras, las mongetas, amb pa amb tomàquet, y me encantan, me gusta muchísimo más que la hamburguesa de McDonald's, O sea, cuidado, no es nada peyorativo decir que es tradicional, De un negocio más tradicional a tener iniciativas de crecimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno. Dentro de una oficina de farmacia, ¿vale? ¿Qué iniciativas de crecimiento puedo tener para aportar valor? Y pensando en fidelizar al consumidor, fidelizar a mi paciente y generándole valor a él. Porque si no generamos valor a él, sí que se nos va a ir. Se nos va a ir. Y dicho esto, aquí he llegado mi destino en esta presentación. Por tanto, si les he podido inspirar en algo, aunque sea una o dos cosas, me sentiré más que confortable. Muchísimas gracias.